Vamos a empezar a grabar la sesión. Por favor, pueden anotarse en el chat los que ya están para lo de la asistencia. Aunque aquí de alguna manera queda medida la asistencia con la prueba coordinada, ¿verdad? Ujú. Bueno, entonces, como comentaba hoy en la mañana, de que las notas que subí son provisionales, ¿verdad? Otra vez, la famosa palabra provisional. Y las definitivas estarán hasta el miércoles en la noche, ¿ok? Lo que sí estaría mañana es la nota del segundo parcial. Mm. Se llegar a 61 puntos de zona con lo que falta. Ujú. Y hoy empezamos a ver más bien el tema de costo de capital. Licenciado, buenos días. Buenos días. Solo con una consulta, fíjese que a mí todavía me aparecen, aparte de las que dijo hoy, de las notas Sí, sí, provisionales, hay más, ¿verdad? sí, hay como dos más. Ujú, Ah, gracias. ujú. Hay como dos más. Trataremos de tenerlo todo el miércoles. Ok. Ok. 3 minutos empezamos. Ok. Repasar un punto de equilibrio, chicos. Y apalancamiento, que eso viene. Ok. Bueno, gracias a todos. Par de minutos, por favor, váyanse anotando en el chat. Ok. Mm. Bueno, buenos días a todos. Un minuto empezamos. ¿Ok?
Buenos días, José. Ok. Ok, muy buenos días a todos. Espero que todos estén bien. Tengan un buen fin de semana. Estamos llegando a la recta final del curso. Hoy, como les había indicado, la primera parte de la clase va a ser un tema nuevo, lo que es costo de capital. Vamos a ver un poco la teoría de eso. El próximo viernes, pues ya hacemos algunos ejercicios del tema. La primera parte del tema de costo de capital y la segunda es la prueba coordinada. Entonces, por favor, yo ya subí las respuestas del repaso. Ahí está en el portal, ¿sí? Recuérdense que en esta prueba coordinada viene más que todo presupuesto de capital, pero también viene algo de punto de equilibrio y apalancamiento. Por eso es que habían algunos ejercicios de eso. 2 ejercicios específicamente del tema de punto de equilibrio y apalancamiento. Y viene teoría. Ojalá hayan leído la teoría, por favor, porque sí, pues pueden asegurarse que vienen 2 o 3 preguntas de eso. Y recuérdense también que en la coordinada casi siempre ponen un par de preguntas que hay que llenar respuesta, ¿sí? Entonces, es muy importante que revisen bien el ejemplo. Yo más bien pensaría que hay que darle copy-paste al ejemplo, para que no se les vaya un punto de más, una coma que no pusieron, un decimal de menos, o una respuesta que no tiene decimales, que le pusieron decimales, o algo así, porque lo pone mal, ¿sí? Y no podemos hacer nada al respecto. Ya han pasado alguna que otra vez que la respuesta del alumno está bien, pero está en un formato equivocado, pues le puso un punto más o un punto menos, o no le puso la coma de miles, o no le puso el símbolo quetzal, o la respuesta era sin decimales y puso 2 decimales, en fin. Ese tipo de cosas no se pueden arreglar. Entonces es importante que se fijen muy bien en el ejemplo. O como hacía un alumno que me parecía a mí una buena estrategia, ¿verdad? Que le daba copy-paste al ejemplo que estaba ahí y lo pegaba ahí, entonces ya sabía cómo era el formato. Bueno, entonces vamos a empezar con el tema de costo de capital. Ok, ¿pueden ver la presentación de PowerPoint? Pregunto. ¿Sí la miran? Sí, licenciado. Ok, bueno. Costo de capital. Para mí este es uno de los temas más interesantes de finanzas, ¿sí? Si ustedes me lo preguntan a mí. ¿Y qué es costo de capital? Bueno, hay 3 definiciones acá. La primera dice la tasa de retorno que una empresa debe de obtener de los proyectos que invierte para mantener el valor de mercado de las acciones. Obviamente esta es una definición importante, claro, no es muy aplicable a Guatemala porque nosotros realmente las acciones no se mueven en un mercado, a pesar de que existe una bolsa, esta realmente no ha funcionado mucho en este aspecto, ¿sí? Pero se puede decir que es como el retorno que yo desearía obtener o lo mínimo que yo desearía obtener para que, digamos, la empresa mantenga un rendimiento adecuado sobre un proyecto que tiene un nivel de riesgo, ¿sí? La segunda definición, tasa de retorno que requieren inversionistas potenciales para proporcionar fondos a la empresa. Como vamos a ver un poquito más adelante, está el tema del TREMA, tasa de retorno mínima aceptable. Algunos que están en emprendimiento, pues ya algo han visto de eso. Que es como decir, si yo como inversionista voy a meter dinero a esta empresa, esperaría por lo menos un retorno de tanto por ciento. Pues, ¿cuánto puede ser eso? 15, 20%, por ahí más o menos, ¿verdad? Para yo entonces realmente asumir el riesgo de meter mi dinero en esa empresa. Eso es importante que se entienda, porque esto es un tema que ustedes probablemente en el futuro lo van a aplicar. O sea, van a querer hacer algún negocio o meterse a un negocio, 2 situaciones diferentes, pero al final van a querer obtener un rendimiento mínimo.
Entonces van a hacer un análisis a través del presupuesto de capital y esa tasa que dábamos en presupuesto de capital, de eso se trata este costo de capital, ¿sí? Es buscar esa tasa. Luego, y esta es la definición que más vamos a utilizar en esta clase. Esta es la última. El costo de financiamiento de la empresa o el costo de los fondos a largo plazo de la empresa. Esta es la que más vamos a utilizar porque al final de cuentas es como decir, bueno, hay un proyecto nuevo, sí, ¿cómo lo voy a financiar? Ah, mire usted, 60% capital propio y 40% del banco. Perfecto. ¿Cuánto me cobra el banco de tasa de interés? Me cobra un 15%. Va, y los inversionistas, ustedes ya se podría, vamos a suponer aquí que la tasa que ellos buscan es un 20%. Entonces, ¿qué tengo que hacer? En base a esa proporción de capital y deuda, yo calculo lo que llamamos el costo de capital promedio ponderado o WACC. En inglés, Weighted Average Cost of Capital. ¿Sí? Entonces, eso es muy importante. Este es un tema vital realmente de finanzas que vamos a ir trabajando. ¿Sí? Ahora, ¿por qué es importante todo este tema de costo de capital? Es importante para las decisiones de inversión a largo plazo. Como les digo, muchos de ustedes van a ser empresarios, si no es que ya lo son, o van a seguir el negocio de la familia, o van a empezar una empresa nueva, en fin, tienen sus proyectos, ¿sí? O algunos pues estarán pensando en trabajar en una empresa y seguir alguna maestría en finanzas. Bueno, entonces el tema de costo de capital es vital porque ustedes si ese fuera el caso, como futuros gerentes financieros, van a querer obtener un rendimiento mínimo de las inversiones nuevas. Y van a tener que analizar muchos factores como el riesgo. Pero uno de ellos es el cálculo del costo de capital. Y para eso tienen que conocer bien la estructura de la empresa, estructura financiera de la empresa. Cuánta deuda, cuánto capital, cuánto esperan los inversionistas, cuánto es el costo de la deuda para calcular eso. Dice que también que la riqueza, ya que proporciona sobre cuál decidir si una inversión es viable o no. Bueno, también eso quiere decir de que algunos proyectos se deben de rechazar. ¿Por qué? Porque probablemente no obtienen ese retorno mínimo del costo de capital. Y entonces ustedes tienen que tener, ahí sí que no la gallardía, pero digámoslo que la interesa y la firmeza de decir, este proyecto no se debe hacer porque no llega al mínimo de retorno del costo de capital. Y aunque eso le caiga mal a mucha gente, ¿verdad? Pero tienen ustedes que demostrarlo por qué no se debe hacer. Bueno, entonces hemos visto que para una empresa es importante porque aquí uno puede verificar que el proyecto tiene los requisitos mínimos de inversión y entre ellos, pues, el retorno. Ahora, para un encargado de marketing, ¿por qué sería importante esto? Los proyectos que pueda proporcionar el ejecutivo de marketing a la gerencia general deben obtener un rendimiento mínimo al costo de capital. Si alguien se va a especializar en mercadeo, aunque bueno, claro, está la carrera de mercadeo, ¿verdad? Pero es importante que entiendan que cualquier proyecto que ustedes presenten a la junta directiva, el primer filtro va a ser el gerente financiero. Y si al gerente financiero ustedes no hablan el idioma que él maneja, que son números, ¿verdad? Y no llena su proyecto un rendimiento mínimo de costo de capital, lo va a rechazar. Entonces es importante entender esta parte. El proyecto no solo debe producir utilidades, es que eso es lo que muchas veces la gente piensa, bueno, pero si el proyecto produce un rendimiento, sí, pero ¿cuánto? Si es 5% de rendimiento, no lo hacemos, muy poco. O quizás produce un rendimiento muy grande, pero el riesgo es muy alto, también lo rechaza. O puede producir un rendimiento adecuado, o sea, no demasiado alto y obviamente sí pasa el costo de capital, pero el proyecto tiene un retorno a mediano plazo y por lo tanto no le gusta al financiero y también lo rechaza. Entonces, todo este tipo de cosas hay que tomarlas en cuenta, ¿sí? Entonces, como les decía, el proyecto no solo debe producir utilidades, con estado de resultados proyectados. Para eso usamos todas estas herramientas que hemos estado viendo. Todo esto sirve, ¿sí?
Un flujo de efectivo positivo comprobables con un flujo de caja proyectado también debe conseguir lo que les decía, el rendimiento mínimo al costo de capital. Aquí podemos hablar también de algunos supuestos en cuanto al estudio del costo de capital. Bueno, también hay otra cosa, por favor, que quiero hacer énfasis con lo que es costo de capital. El costo de capital no es un número, lo que voy a sacar, es un porcentaje. Siempre, 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 siempre. El costo de capital va a ser tanto por ciento, ¿sí? No van a poner un valor en quetzales ahí o dólares porque eso no tiene ningún sentido. El costo de capital va a ser un porcentaje de retorno, ¿sí? Ahora, algunos supuestos cuando se está manejando el estudio del costo de capital. Uno de ellos, el riesgo de negocio. El riesgo de que la empresa no pueda cubrir sus costos operativos permanecería sin cambio. Bueno, esto que vimos al principio del curso, en lo que era el tema de apalancamiento, ¿se recuerdan lo que era el riesgo operativo? Es lo mismo que riesgo de negocio. Es exactamente lo mismo. Son sinónimos, de hecho. Entonces aquí lo que se está suponiendo es que el riesgo operativo, recuérdense que el riesgo operativo es el riesgo de no poder cubrir los costos fijos operativos, se mantiene sin cambios. El riesgo financiero. Recuérdense que el riesgo financiero, sí, esta es la misma palabra que vimos la vez pasada, es el riesgo de no poder cubrir los cargos fijos, como intereses y pagos de arrendamiento va a permanecer sin cambios. También algunos incluyen aquí los dividendos de acciones preferentes. Por cierto, recuerden esa fórmula de sacar el apalancamiento financiero con los dividendos de acciones preferentes. El ejercicio 2 que tenían que hacer era con esa fórmula. No se les olvide, si ustedes miran en la prueba coordinada algún ejercicio donde diga dividendos de acciones preferentes tanto, recuerden de aplicar esa otra fórmula, ¿sí? Que se aplica en la otra de apalancamiento financiero, les va a salir. Había un ejercicio 2 que se tenía que hacerlo de esa forma. Espero que con eso hayan ejercitado esa parte. Bueno, entonces el riesgo de negocio y el financiero van a permanecer sin cambios, ¿sí? Y otra cosa más. Los costos después de impuestos se consideran relevantes. Pone entonces que el costo de capital se mide después de impuestos. Ok, Cristian, tenías una pregunta. Ahorita, sí, gracias, licenciado. Ahorita me recordaba que esa fórmula tiene una cosa, la tasa fiscal siempre va a ser del 25%, 1 menos 0.25. Sí, ok, para contestarte esa pregunta. Si el ejercicio no te dice la tasa fiscal y todo es en quetzales, pues sí, usa el 25%. Pero sí, como los ejemplos que les puse ahorita del presupuesto de capital, les dice que la tasa fiscal es de tanto, o sea, 30 o 40%, usa esa otra tasa, ¿sí? Usa esa otra tasa, sí. Ok, porque de repente puede venir algo en dólares ahí, ¿verdad? Y entonces uno dice, apalancamiento financiero 25%. No, porque primero los datos son en dólares, ¿no? Entonces ya no es la tasa de Guatemala, sino es la tasa de Estados Unidos. Y ahí sí les tendrían que especificar qué tasa es. Sí, sí tiene que decir el ejercicio qué tasa es en ese caso. Ok, ¿estamos ahí, Chris? Ahí estamos, gracias, Dick. Bueno, entonces les decía también por último que los costos después de impuestos son los que se consideran relevantes. Entonces, como ustedes van a ver, porque vamos a ver hoy de una vez algunos ejemplos dentro de esta misma presentación, que todas las fórmulas de costo de capital se calculan después de impuestos, ¿sí? Bueno, fuentes de fondos a largo plazo. Entonces, otra vez con el costo de capital, calcula el costo promedio esperado de los fondos a largo plazo. ¿Qué son los fondos a largo plazo? Los fondos a largo plazo se consideran aquel dinero o aquellos recursos económicos o monetarios, ¿verdad?, que tienen una permanencia de más de un año. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que en términos sencillos va a ser el capital de la empresa, o sea, todo lo que es el capital contable de la empresa, lo que se recauda a través de acciones comunes principalmente, pero también acciones preferentes.
y las utilidades retenidas. Es decir, toda la sección de capital y además el pasivo a largo plazo, pero solo el que es a largo plazo, ¿sí? ¿Por qué el pasivo a largo plazo? Alguien va a decir, bueno, pero eso es deuda. Sí, pero lo que ocurre ahí es de que se considera como un fondo permanente, porque el vencimiento de un pasivo a largo plazo, como ustedes saben, largo plazo quiere decir más de un año, va a tener precisamente un vencimiento a más de un año y por lo tanto se consideran fondos permanentes. Ok, entonces esto hay que entenderlo bien, ¿verdad? Que fondos a largo plazo es pasivo a largo plazo y capital. Ok, aquí está esto de una forma pues, un poquito más detallada, ¿no? Dice aquí la deuda a largo plazo, los préstamos financieros a largo plazo, ¿verdad? Ahora miren esto otro, papel comercial. ¿Qué es eso del papel comercial? Bueno, para resumir un poquito esto del papel comercial. Algunas empresas que son grandes y que tienen un nombre en el mercado pueden emitir unos documentos que se llaman papel comercial y de estos hay dos, los pagarés y los bonos. Bueno, ¿esto qué es entonces? ¿Qué es un pagaré? Un pagaré es como una especie de título de crédito que una empresa le emite a alguien que compra los pagarés a una persona en el público general y a cambio de que la persona le entrega dinero a la empresa, ellos le emiten a uno un pagaré donde indica que la empresa recibió de un fulano de tal la cantidad de 10,000, 20,000 o la cantidad que sea. Y a cambio de ese dinero que le está dando el cliente, le van a pagar un interés de tanto por ciento. Ya sea que se pacte en pagos semestrales, trimestrales, anuales, en fin. Podrían haber mensuales, pero no es muy común, ¿va? Esto normalmente casi siempre son por trimestres o semestres. Y algunos solo por año. Pero el punto es, ¿por qué alguien emitiría papel comercial? Primero, porque esto les puede dar ciertas ventajas a las empresas de obtener una especie de financiamiento quizás más barato del que podrían obtener con un banco, ¿sí? Entonces, se emite papel comercial, emitiendo pagarés, por ejemplo. Yo los coloco al público a través de una bolsa de valores, a través de un corredor, así es como se maneja eso. Y hay empresas de Guatemala que han emitido papel comercial. Por ejemplo, Pollo Campero lo ha hecho. Algunos bancos, como por ejemplo el Banco Industrial, aquellos más que todos son bonos, ¿sí? Algún que otro banco, probablemente el Estado tiene, ¿verdad? Bonos, ¿verdad? Los bonos del Ministerio de Finanzas. El Banco de Guatemala también emite bonos, ¿verdad? Usted quiere comprar un bono del Banco de Guatemala, tienen 10,000 quetzales ahí, lo pueden hacer. El problema es que son a largo plazo, ¿sí? La tasa, pues, si ustedes lo comparan con otros instrumentos, tal vez no es tan atractiva, pero la ventaja ahí es de que es una tasa con un riesgo sumamente bajo, ¿sí? Entonces, aquellas personas, ¿quiénes son los que terminan comprando esto? Se ha hecho un estudio que normalmente son a veces personas extranjeras, fíjense, que tal vez residen en el país, ya están como jubilados, personas ya de la tercera edad, que pues obviamente lo que quieren realmente ya no quieren meterse a problemas de negocios ni cosas de ese tipo, sino simplemente recibir su ingreso fijo al mes, ¿verdad? O personas que tienen mucho exceso de liquidez, o sea, que no son los más comunes, ¿verdad? Van a tener que permitir un momento, chicos. Permítame, chicos, voy a tener que interrumpir un momentito. Disculpe. Ok, disculpen ahí, tenía una llamada de la otra empresa. Pero aquí estamos ya.
Bueno, entonces, como les decía, el papel comercial entonces son documentos privados que emiten las empresas. Normalmente esto está limitado a empresas de alto prestigio. ¿Por qué? Porque si una empresa no tan conocida emite esto, ¿quién se los va a comprar? Lo que pasa es que la gente también dirá, bueno, esta es una empresa rara, o esto es una empresa muy pequeña, de repente aquí si les pago dinero, de repente ya no regresa. Entonces, está esto limitado normalmente a empresas de gran prestigio. Bueno, eso es en cuanto al pagaré, ¿sí? Entonces, el pagaré les va a pagar a ustedes una cantidad fija de intereses sobre un porcentaje. ¿Cuál es la diferencia con un bono? Ok. La diferencia con un bono es que los porcentajes de la tasa de interés de los bonos sí podrían variar. Entonces, lo que ocurre normalmente, y esto es algo que van a verlo mucho más en detalle en los cursos de Economía y Finanzas Internacionales, pues el bono entonces puede fluctuar incluso su precio, porque por valor de mercado, o su tasa. Aunque esto en Guatemala tampoco lo miramos tan fuerte como en otros países, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, ustedes podrían comprar un bono del Ministerio de Finanzas, que ellos emiten bonos, ¿verdad? Y las tasas, pues sí son algo altas ahí, ¿verdad? 7, 8%, yo lo considero alto para el tipo de documento que es. Así que si alguien tiene su dinero ahí y quiere meterlo, métalo, pero sí le digo, aquí puede haber riesgo, ¿sí? Puede ser que el bono se aprecie, es decir, que la gente está interesada en comprar los bonos del Ministerio de Finanzas, pues, y entonces se aprecie un poco el valor de mercado. Entonces, por ejemplo, un bono que vale 1,000, por poner un ejemplo, lo están vendiendo en el mercado de 1,050, ¿sí? Entonces, usted obtiene el bono de 1,000 con 1,050. Entonces diría uno, bueno, pero es que está más elevado. Sí, pero entonces lo que ocurre es que le mejoran un poquito la tasa de interés para que tenga más o menos el mismo rendimiento. Entonces, las tasas de interés con los bonos sí pueden fluctuar, ¿sí? No así con los pagarés, y esa es la diferencia principal entre un pagaré y un bono, que las tasas de los pagarés son fijas, mientras que la de los bonos podrían variar. Ok. Bueno, entonces, también obviamente, aparte de la deuda a largo plazo que acabo de mencionar, el papel comercial, pues obviamente está el préstamo bancario a largo plazo, ¿sí? Pero nuevamente, lo que nos interesa a nosotros para este tema, ¿qué es? Entender que los préstamos bancarios o toda la deuda a largo plazo y el capital propio, como dice aquí, venta de acciones, y las utilidades retenidas son los fondos a largo plazo de la empresa y sobre ellos tenemos que calcular el coste de capital. Entonces, algo que hay que tomar en cuenta es que la deuda a corto plazo no se toma en cuenta, ¿sí? ¿Por qué no, diría alguien? Porque dada su naturaleza que es de corto plazo, es decir, que tiene un vencimiento de 1 año o menos, se consideran que todo este tipo de créditos son para llenar vacíos de las empresas, como por ejemplo, capital de trabajo en ciertos meses donde quizás no tengan muchos ingresos y necesitan una deuda para cubrir todos sus costos fijos. Entonces, como hemos visto, pues cuando vimos lo del flujo de caja, pues que se pedía dinero, pero después de ciertos meses ustedes mismos se dan cuenta que la empresa ya lo podía pagar todo, ¿verdad? Pues de igual forma acá, ¿verdad? Así es como funciona esto. ¿Alguna duda de lo que llevamos? ¿Estamos bien? Sí, vamos bien. Ok. Dentro de poquito vamos a empezar la prueba coordinada, ¿ok? Pero seguimos ahorita. Costo de las fuentes de financiamiento. Bueno, como les decía, ¿por qué no se incluyen las fuentes de financiamiento a corto plazo pasivos corrientes? Pues también aquí podrían entrar las cuentas por pagar, ¿verdad? Y proveedor. No se incluyen. Primero, porque las cuentas por pagar no tienen realmente un costo para la empresa. Los financiamientos que otorga el proveedor a través de las cuentas de proveedores y cuentas por pagar, ellos no le van a cobrar a uno interés. Eso es muy raro, ¿sí? Le van a cobrar interés si uno se atrasa, ¿sí? Ahí sí podría haber eso. Pero si uno paga dentro de los 15, 30 días que le pueden dar a uno de crédito, pues no va a haber un costo realmente, ¿sí?
Y los préstamos financieros a corto plazo, como les decía hace un momento, ¿ah? Porque proveen fuentes de financiamiento temporales. Esto no llega ni siquiera un año, ¿sí? Normalmente para cubrir necesidades de capital de trabajo a corto plazo. Por eso lo mencioné ahorita. Mientras que, como dice acá, los de largo plazo proveen fondos de una forma permanente. Ok, bueno, entonces vamos a empezar a ver ya algunas aplicaciones, algunas fórmulas que después, pues, ahorita únicamente me interesa que tengan el concepto general, ¿verdad? Ya el viernes que empecemos a hacer los ejercicios, pues, ustedes habrán visto que en el portal también hay unas fórmulas ahí de costo de capital, ¿verdad? Esas sí me gustaría tal vez que para el viernes las tengan impresas como una hoja de ejercicios que voy a enviar después Licenciado, solo para que que estén ahorita bien lo eso. dejé de escuchar. ¿Sí? ¿Me escuchas ahora? Creo que no nos estamos oyendo. ¿Sí me escuchan? ¿Me oyen los demás, no? ¿Puede alguien decir? Sí, No. licenciado. Sí, yo se lo escucho. Ok. Mira, revisa ahí tu audio. No sé qué estará pasando. Tal vez la señal. ¿Ok? Bueno. Costo de la deuda a largo plazo. Bueno, entonces vamos a empezar a ver el costo de la deuda. ¿Sí? Porque aquí hay fórmulas para cada una de las diferentes formas de financiamiento. Una fórmula para cada diferente forma de financiamiento. Entonces, lo de deuda a largo plazo, como les había dicho, puede ser a través de créditos financieros de bancos o papel comercial. Entonces, hay como dos fórmulas diferentes, ¿sí? Una para la deuda del banco y otra para este papel comercial. Entonces, la que está aquí, fíjense bien, por favor, es KI igual a KD por 1 menos T. Esta es la fórmula para los bancos, para las deudas bancarias a largo plazo. ¿Y esto qué representa? El KI es el costo de la deuda a largo plazo después de impuestos, ¿sí? KD es el costo de la deuda a largo plazo antes de impuestos. Bueno, vamos a explicar esto. ¿A qué se refiere esto? KD, digámoslo así, que está aquí en esta parte de la fórmula, es como la tasa de interés que me cobra el banco, ¿sí? Si me están cobrando 15%, pues KD va a ser igual a 15%. Ahora, esta otra parte de la fórmula, 1 menos T. El T es la tasa fiscal del impuesto. Bueno, esto ya lo sabemos, ¿verdad? Que Guatemala en aquel entonces era 31% para el 2013, 28% para 2014 y del 2015 en adelante ya estamos todos con esta tasa de 25%. Otra cosa que quiero yo especificar, por favor, y tengan mucho cuidado con esto en la práctica, ¿sí? Esta tasa del costo de la deuda es simplemente la tasa que cobra el banco de intereses menos el 1 menos T. ¿Pero por qué? Porque recuérdense que los intereses son deducibles del pago del impuesto, siempre y cuando la empresa está en el régimen de utilidades. ¿Okay? O sí, así le dicen, régimen de utilidades. Es decir, que yo pago impuestos sobre el 25% de las utilidades. Pero si la empresa está registrada en el régimen general, que es del 5 y a veces hasta el 7% dependiendo de los ingresos, aquí no aplica esta fórmula. La fórmula simplemente sería KI igual a KD. ¿Por qué? Porque en ese caso los intereses no son deducibles del impuesto. ¿Y por qué no? Porque en el caso del régimen general, la empresa paga impuestos sobre los ingresos, simplemente sobre los ingresos. La mayoría de docentes estamos en ese régimen, ¿no? Régimen de ingresos. ¿Por qué? Porque simplemente lo único que tenemos que hacer para pagar el impuesto es presentar factura y el total de facturas que hayamos tenido en el mes, sobre eso vamos a pagar el impuesto. Ahora, si ya es una empresa, pues entonces ya se necesita sacar las utilidades del mes y sobre eso se va a pagar el 25%. Son dos cosas distintas. Ok, es lo que le decía, ¿va? Esta fórmula es solo para el régimen de utilidades, ¿va? En caso de que la empresa esté en el régimen de ingresos, la fórmula es solo KI igual a KD porque los intereses no serían deducibles del impuesto. Ahora hay otra cosa más, por favor.
Nosotros aquí no vamos a ver cuestiones muy específicas de la ley del ISR, pero a partir del 2014, por ejemplo, hay también unas cantidades máximas sobre los cuales se pueden deducir los intereses. No vamos a entrar en esos detalles, ¿verdad? Normalmente, si una persona consigue un crédito con el régimen bancario de Guatemala, pues va a estar, normalmente todos sus intereses van a ser deducibles, pero a veces cuando la gente consigue con otro tipo de prestamistas, ahí que a veces habría que revisar un poco esto. Pero como les digo, eso no vamos a entrar a ver, ¿sí? Simplemente vamos a aplicar esta forma, ¿ok? Esta o esta otra, dependiendo del régimen. Vamos a ver un ejemplo. Bueno, un ejemplo. Una empresa consigue una deuda a largo plazo donde paga intereses del 10% anual. Bueno, esa sería la tasa. ¿Cuánto sería el costo de la deuda a largo plazo? Bueno, siguiendo la fórmula KI igual a KD por 1 menos 3, ¿qué es KD aquí? Es 10%, porque esa es la tasa de intereses, ¿sí? Por 1 menos T, y aquí pueden ver ustedes 1 menos 0.25, pensando en el régimen de utilidades, ¿verdad? Y esto me va a dar entonces como respuesta 7.5%. Entonces el costo de la deuda aquí va a ser de 7.5%, ¿sí? ¿Alguna duda con esto? ¿Estamos bien? Bueno, seguimos entonces. Bueno, entonces ya tenemos con la deuda a largo plazo, sería esta fórmula K igual a KD por 1 menos T. Ahora, si es el caso que hemos mencionado de papel comercial, bonos o pagarés, entonces hay una variante en cuanto la empresa consigue los fondos no con crédito bancario, sino a través de la venta de bonos o pagarés. La fórmula sería entonces esta. Fíjense la palabra que estoy usando aquí, por favor. Fórmula aproximada. ¿Por qué? Hay una fórmula y se la voy a enseñar de una vez. Aquí está la otra. Esta es la exacta. Intereses más el valor par del bono o del pagaré menos N por D. Y es una fórmula bien complicada. No vamos a usar esta fórmula, ¿sí? Tal vez esta fórmula la van a usar ustedes en economía y finanzas a largo plazo, pero no en este curso. Esta es una fórmula exacta, ¿sí? Aunque esta otra que les estoy poniendo aquí, realmente sí se aproxima mucho al valor real, ¿sí? Bueno, entonces, ¿cuál es esta otra fórmula? KI es igual a los intereses del bono o pagaré dividido el valor neto. Fíjense bien la palabra neto. Recibido de la venta del bono o pagaré. ¿Qué es esto de valor neto? Bueno, el valor neto quiere decir, por ejemplo, lo que les mencionaba hace un rato con los bonos. Digamos que los bonos tienen un valor par, es decir, un valor nominal en el documento que diga que valen unos 1,000 quetzales, por ejemplo. Pero como les mencionaba también hace un momento, digamos lo que el bono se está apreciando muy bien en el mercado. Y entonces el bono probablemente se está vendiendo a un precio arriba de su valor par. Entonces en lugar de venderse a 1,000, se está vendiendo a 1,050, ¿sí? Ahora, ese sería entonces el valor de mercado del bono. Pero cuando hablamos de valor neto, ¿qué es lo que me estoy refiriendo? A lo que realmente estoy percibiendo por la venta de cada bono. Entonces, en ese caso, yo estaría recibiendo los 1,050, pero también hay que quitar cualquier costo administrativo para colocar esos bonos. Bueno, es que mire, le tengo que pagar una comisión al broker del 0.5 por la venta de cada bono. Bueno, pues entonces ese 0.5 habría que restarlo de esos 1,050, ¿sí? O fíjese que el abogado me cobra tanto por legalizar cada documento. Bueno, pues esa parte del abogado habría que quitarlo. O fíjese que el emitir el papel me salió en tanto por hoja. Esos costos para colocar bonos que pueden ser costos de mercadeo, costos del broker, costos legales principalmente, ¿verdad? Y algunos otros, ¿verdad? De publicidad, habría que quitarlos de lo que estoy recibiendo del bono y sobre eso calcular entonces el valor neto, perdón, de la venta del bono pagaré. Entonces es como decir, el interés, que es lo que yo voy a pagar sobre lo que voy a recibir.
El interés sobre lo que voy a recibir y esto multiplicado por 1 menos t. Otra vez, la tasa fiscal. También hay ciertos requisitos que hay que llenar con la ley para que estos intereses sean deducibles, pero nuevamente no vamos a entrar en detalle esto y vamos a asumir que así van a ser. Miremos ahora rapidito el ejemplo, ¿sí? Ok, ¿cuál es el ejemplo aquí? Una empresa quiere saber el costo de la emisión de bonos. Los bonos tienen un valor nominal de 1,000, fíjense bien, y se tienen que vender con un descuento del 10%. Sí, aquí es el ejemplo contrario. Aquí un bono se va a vender con descuento porque quizás no está dando el mismo rendimiento que otros del mercado, entonces la empresa decide venderlos con descuento. Descuento del 10% para colocar la emisión. Los costos flotantes, ¿qué son costos flotantes? Estos son precisamente los costos que tienen que ver con la emisión, circulación, mercadeo. A todo eso que yo les mencioné hace un rato se le llaman costos flotantes, ¿sí? Y el interés que paga el bono es del 12%. ¿Cuánto será el costo del bono? Bueno, recuérdense que aquí lo que queremos averiguar es el costo del capital del bono, ¿sí? Entonces, lo primero que deberíamos de hacer es sacar el interés del bono. ¿Cuánto es el interés del bono? Si tiene un valor nominal de 1,000, sobre eso se va a pagar los intereses, no sobre el valor de mercado o sobre el valor de descuento. Eso, por favor, también tómenlo en cuenta. Cada vez que miren ustedes esta situación de bonos o pagarés, para calcular los intereses es siempre sobre el valor nominal, nunca sobre el de mercado o el valor descontado, jamás. Siempre sobre el valor nominal. Entonces aquí agarro estos 1,000, que es el valor nominal, por el 12%, que es la tasa, y me da 120 quetzales, que eso sería el interés del bono al año, ¿sí? ¿Cuánto es el valor neto recibido del bono? Bueno, la fórmula es esta. Atención también con esta fórmula. El valor nominal del bono menos el descuento menos los costos flotantes. Entonces el valor nominal son 1,000 menos el 10% de 1,000, ¿va? Porque eso es lo que dice aquí. 1,000 por 10%, que dice acá. Eso sería el descuento. Menos los costos flotantes, que otra vez es sobre el valor nominal. 1,000 por el 5%. Entonces esto me da 1,000 menos 1,000 por 10%, 100 quetzales, ¿sí? Menos 1,000 por 5% son 50 quetzales. Y esto es lo que coloco acá. 1,000 menos 100 menos 50, 850 quetzales. Ok, fíjense bien pues cómo cambia esto, ¿no? De 1,000 que tiene el valor nominal, neto realmente voy a recibir 850. O sea, sí hay una reducción un poco fuerte acá, si uno lo analiza. Entonces, ¿cuál va a ser el costo de este bono? El interés del bono, pues, que ya sabemos que son 120, como está la fórmula aquí, dividido el valor neto, que ya sabemos que son 850, aquí lo pueden ver, ¿no? 120 entre 850 por 1 menos t. 120 dividido 850 por 1. Aquí está todavía con el 31%, me da 9.74. Bueno, este lo puedo cambiar a 25, ¿sí? Pero, pues, o sea, lo que les quiero decir es que es prácticamente lo mismo. Y fíjense bien, por favor, todas estas respuestas son con 9 puntos, son con porcentajes, no son valores, ni quetzales, ni dólares, ni nada que ver, ¿verdad? El costo de capital siempre se mide en porcentaje. Bueno, vamos a dejarlo ahí entonces, chicos, o lo de la prueba coordinada. No sé si alguien tenga alguna duda. ¿No? Bueno, entonces, unas últimas cosas que les voy a indicar de la prueba coordinada. Bueno, entonces, vamos a, permítame, les voy a dar la contraseña. La voy a escribir aquí en el chat. Entonces, lo único que tienen que hacer ustedes, como ya están acostumbrados, ¿verdad? Entran al portal a donde dice prueba coordinada, esto ya está a la vista. Y ingresan con la contraseña. Tienen 45 minutos para hacer esto, ¿sí? Entonces, prácticamente llevaría el resto del periodo por lo que nos
falta de periodo, ¿verdad? Para hacer esto. En un momentito, ahorita les voy a dar la contraseña. Ok, entonces la contraseña la vamos a poner aquí. Es KHE, KHE, todo con minúscula, 92 SM. KHE 92 SM. Ok, aquí lo pueden ver. Bueno, no le puse que eso era la clave, ya lo voy a repetir. KHE 92 SM. Clave de la prueba coordinada. Pueden empezar ya. Ok. No olviden las preguntas donde hay que rellenar, donde hay que poner la respuesta. Por favor, fíjense en el ejemplo para no tener esa situación de que yo sí puse bien la respuesta, pero no puse los decimales que eran, se las va a poner mala y no la vamos a poder componer, ¿sí? Ok, chicos, buena suerte ahí con eso. Pueden empezar. Buena suerte a todos. Ok, vayan entrando todos, por favor. Hay algunos que todavía están pendientes en entrar. Van entrando. Fíjense que esto se cierra a las 10:10, ¿sí? Entonces, por favor, vayan haciendo. Ujú. Gracias.
Licenciado, una pregunta. Ujú. Es que el problema, pues, es solo de sacar la inversión inicial y, bueno, el problema me da un activo em, actual que, Mm, pues, se compró hace 3 años ujú. y me dan un precio de venta. La cuestión es que no me dan un impuesto porque están en dólares las cifras, entonces no sé si No, deberían de darme a mí una tasa de impuesto o no importa. es que depende específicamente del ejercicio, o sea, porque puede ser que eh, no menciona de valor en libros ni depreciación acumulada. Bueno, sí, lo puedes sacar, ¿verdad? Mm, No, o sea, solo me dan el precio de la maquinaria nueva, sus instalaciones, el precio de la maquinaria actual, pues una que se compró hace rato, y también pues el precio de lo que un comprador está dispuesto a dar. Y de ahí pues al- los activos corrientes y pasivos corrientes. Voy a ver ese ejercicio. ¿Cuál es el ejercicio que te tocó? ¿Qué número es? Uno me dice. Lo voy a ver. Vamos a ver qué dice. Licenciado, también yo tengo una pregunta. Acá en No, la no. pregunta. Sí, discúlpame. Ahorita te contesto, ¿no? Solo para terminar de contestar la pregunta de Fernando. Ahorita regreso contigo. Disculpen la interrupción. Ok. La tasa sí está ahí, Fernando. Dice 40%. Incluso la Vamos a ganancia de ver. capital. Está hasta el final. ¿Sí? Es que, bueno, No, entonces no, ahorita ahí sí están eh, todos los elementos. Sí están todos los es elementos para que lo puedas hacer. Ujú. Sí, es que no sé por qué me sale como que las palabras en negrilla me salen como que mezcladas con las palabras normales en la parte de No, abajo. pero de hecho Entonces, dice, se grabarán con una tasa de 40%, incluso la ganancia de capital. Sí, ahí sí está completa ok, el ejercicio. Ok, ok, muchas gracias. regresemos a tu duda, perdón, disculpe. Ujú. Me decías. Ujú. ¿Sí? Que en la pregunta sobre ABCSA, de un periodo de recuperación máximo de 6 años, me dice con las entradas de efectivo esperadas de cada proyecto que se indican en la siguiente tabla, calcule el periodo de recuperación de cada proyecto. No me aparece ninguna tabla. Es que esa debe estar en el anexo. Mira ahí si hay una segunda página que diga anexo. ¿Cómo así una siguiente página? A veces en una hoja Excel, eh, vamos a ver, ¿Quieren le puedo mandar fotos? qué Pero no, número es, qué número es de tu ejercicio? 3. Vamos a ver. Sí, si quieres, mándame también la foto, pero voy a ver acá. Honestamente, todo esto ya está arreglado. Bueno, vamos a ver qué pasa. En la siguiente tabla. Sí, sí, pues no hay siguiente tabla. Ok, bueno.
Sí, no miro yo que haya nada aquí. Bueno, ok. Entonces, sí, ya me mandaste la foto, ¿ah, Luis? Va, muy bien. Entonces, lo voy a indicar al fin. Ok. Voy a indicar a la coordinación. Ujú. Siempre, bueno, siempre contéstala, ¿verdad? Aunque sea el Team Marín, si quieres, pues, ¿verdad? Pero para que quede contestar, ¿sí? De igual lo voy a mencionar. Ujú. Solo una pregunta, licenciado. Para la respuesta de los años, si me dio 2.5, ¿pongo 2 o 3? ¿Es de colocar respuesta? Sí. ¿Es de colocar respuesta o es de selección múltiple? No, en esa sí tengo que colocar la respuesta. ¿Qué te dice el ejemplo? En la última De que parte. tengo que responder, pero sin los decimales. Y en el ejemplo solo está 5, digamos. Sin los Número entero. decimales. Sin los Sin los decimales. decimales, seguro. Te pusieron un Ajá. ejemplo ahí que solo es un número nada más, ¿sí? Sí, solo es un número. Bueno, entonces tienes que aplicar el criterio de aproximación. Eso es lo que te tendría que decir. Ujú. Bueno. Recuérdate, con el punto 5.
Lick, tengo una pregunta con mi pregunta 9. ¿Mm? Que eso, creo que eso sí no lo vimos. Vamos a ver. Vamos a ver. Espérame un momento. Bien. De hecho, en la prueba corta venía una pregunta algo similar a esto. Este es de razonamiento. La respuesta la puedes obtener fácilmente usando la lógica aquí. Ya. Sí, ya viste. No, todavía no logro. Pero de hecho, incluso en la prueba corta venía algo de que si el van era cero, la TIR tendría que ser entonces. Por ahí va el asunto. Ah, ok. Licenciado, ¿le puedo preguntar algo? Depende. Sí, sí. Es cuestión de Mm. eh, analítica, tal vez. Bueno, no sé. Es que me dice que los gastos operativos ascendieron a $300 y los gastos de depreciación fueron de $200. Entonces, lo que no entiendo es si ya están incluidos ahí los gastos de depreciación en esos gastos operativos o No, si son por separado. son por separado. Deben ser por separado. Ah, ok. Porque es que después tengo una pregunta que es exactamente igual, solo que al final dice los gastos de depreciación fueron de $200, no incluidos en los rubros anteriores. Y la pregunta es igual a la anterior, solo que en esta sí dice no incluidos en los rubros anteriores. ¿Y es de llenar respuesta o es de selección múltiple? No, es de llenar respuesta. Sí, es respuesta fija. ¿Cuál es eso? Son la 4 y 5 que tengo en mi examen. Vamos a ver. Sí, pues. No, bueno, no, sí, ahí sí que no está totalmente claro, pero yo pondría que la depreciación, donde no dice nada, es aparte de los gastos operativos. O sea, mi total de gastos operativos sí sería la suma entre esos dos, pues, los gastos operativos y los gastos de depreciación. Es aparte de los gastos de depreciación. Ujú. Ajá, sí. Ok, muchas gracias.
Licenciado, disculpe, tengo una duda. En cuanto a la solución de falso y verdadero, ¿hay que ponerlo todo en mayúsculas? ¿Cómo así todo en mayúsculas? Es que como usted nos dijo que para que no nos corrigiera algo así, se responda falso o verdadero, pero nos aparece en mayúscula. Entonces, Ah, yo lo pongo en mayúscula, minúscula. supongo que sí, pero ¿qué número es? ¿La tuya? La 10. Voy a ver eso. Espérame un momento. ¿Me puedes mandar una foto mejor? Disculpa. Ujú. Sí, claro, ahorita le envío una foto. Licenciado, perdón, si terminé, me puedo retirar ya, ¿verdad? Sí, claro que sí. Ujú. Va, gracias, Tengas feliz buen día. día. Ujú. Licenciada, una consulta. Ujú. A mí me salió una pregunta que dice que tome como base el estado de resultados de la empresa Los Cafetales, pero o sea, en el anexo que está en el portal no hay ninguna empresa con ese nombre. Sí, yo creo que aquí hubo un desfase de alguien, porque supuestamente estas preguntas no iban a venir, pero como que alguien se equivocó otra vez y sí salió. Va, está bien. Si quieres, mándame la foto de eso. Ujú. Ok. Sí, María Fernanda, sí, yo lo pondría así con letra mayúscula. Ajá. Y fíjese de que yo también tengo ese problema con lo de la empresa, porque no Mm. está. Bueno, eh, con que me manden una foto a alguien de eso es suficiente para que yo lo hable. Ujú. Sí, María Fernanda, entonces con letra mayúscula tú. Así lo haría yo también. Ok, licenciado, gracias.
Ah, chicos. Ah, la gran chucha. Vamos a ver. Miren, pues todos los que me están diciendo esas preguntas, hay un anexo hasta el final. Mm, No había visto yo esto. Ujú. Por favor, ojalá que todavía estén aquí haciendo la prueba los que. Hay un anexo hasta el mero final de la semana. Por favor, miren si tienen acceso a él. Por favor, todos los que les dicen que en el anexo aparece, hay uno hasta el final de la hoja de la semana. Sí, no, ahí está esa parte. Por favor, revisen eso, ¿sí? No, sí, ahí está. Esa hidrógeno y helio, ahí están los datos. También la del proyecto X y Y. Hay algunas que quizás no, pero ese de hidrógeno y helio sí está ahí. Licenciado, Ujú. solo fíjese que yo tenía una duda con lo del repaso de ayer. Sí, Es que lo subí 5 minutos tarde. Es que según yo se cerraba a las 12 y cuando vi cerraba ¿qué? A las -5. Entonces no sé si hay algún problema con esos 5 minutos. pero sí entró, ¿o no? Sí, sí entró, o sea, sí se subió, solo que salía que lo subí 5 minutos tarde. No pasa nada. Ok, gracias. Buen día. Ya, licenciado. Buen día. Feliz día, licenciado. Buen día, chicos, que les va bien. Gracias. Quizás la clase del viernes nos vamos a extender un poco más de la hora y media, ¿ok? Eso, que quería avisarles eso, por favor, para terminar eso. Ujú. Unos 15 minutos más, no sería mucho tiempo. ¿Ok? Feliz día, Lick. Feliz día, estén bien, chicos.
Lick, solo una pregunta, ¿qué hago con el caso de la empresa de los cafetales? Sí, ese sí creo que no hay información. Ese sí lo voy a reportar. Ujú. Ok. Ahorita vamos a ver. Feliz día, licenciado. Feliz día. Feliz día, licenciado. Feliz día, que te va bien. Feliz día, Lick. Feliz día, chicos, que estén bien. Feliz día, licenciado. Feliz día, que estén bien. Gracias. Gracias, licenciado. Feliz día. Feliz día. Feliz día, licenciado. Feliz día, que tengan buen día. Solo una pregunta, Lick. Fíjese que ya terminé y yo tuve dos malas, pero tuve otra mala, pero esa mala es por el caso de lo de la empresa que no estaba en el anexo. Entonces yo no sé si esa me la va a tomar como buena al final o como mala. Bueno, ahí sí que eso ya es decisión de la coordinación. Yo lo voy a hablar, a ver qué es lo que hacen. Normalmente lo que hacen ahí es que ponen, ¿qué te puedo decir yo? Hacen una especie como de regla de tres con esa pregunta o algo así. No sé. No sé, o lo ponen buena, una de las dos. Ujú, Bueno, ujú. gracias, licenciado. Feliz día. Bien. Feliz día, licenciado. Feliz día. Esté bien. Feliz día, licenciado. Feliz día, chicos. Tengan buen día.
Feliz día, licenciado. Feliz día. Que estés bien. Dense prisa, chicos, que ya va a cerrar el curso. Quiero decir la prueba. Licenciado, tengo una pregunta. Licenciado.
Híjole. Buenazo.